síndico presenta el informe general, que es el informe que, bueno, tiene un contenido que ustedes pueden ver en el artículo 39, lo pueden repasar, donde tienen que el síndico nos explica cómo está el activo, cómo está el pasivo. ¿De dónde vas a ver cómo está el pasivo? Por los créditos verificados. Por los créditos verificados y admisibles del artículo 36. Muy bien, ¿está? ¿Ven cómo vamos con una secuencia, chicos? ¿Sí? Entonces, el síndico opina. Luego de que el síndico opinaba, ¿qué más podía pasar? Que yo les dije, después de que había opinado el síndico en el artículo 39. ¿Observaciones? Se podía observar. Observaciones. ¿Quién dijo? Francisco. ¿Quiénes podían observar? El deudor. Y acreedores. El resto de los acreedores. Y los acreedores. Muy bien. El deudor, ¿por qué va a poder el deudor? Porque ¿tiene un interés o no tiene un interés? Sí. Claro que tiene un interés. ¿Y los demás acreedores tienen un interés o no tienen interés? Sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces, efectivamente, a todos ellos nosotros les permitimos que observen. ¿Esas observaciones se sustancian? No. Es decir, ¿les damos un trámite? No les damos un trámite. ¿Está? Fíjense, no les damos un trámite. Esto, si ustedes están tomando nota, pónganse entre paréntesis. Ver artículo 115. ¿Está? Porque cuando vayamos a la quiebra y cuando vayamos a ver la ineficacia de los actos, vamos a volver sobre este punto que dejamos acá como desenganchado. Esto que decimos ahora, acá se presentan observaciones y nadie hace nada. Bueno, vamos a volver después, ¿está? En caso de que haya una quiebra posterior. Por supuesto que tanto ese informe como la observación es importante para dos cosas y en el concurso preventivo. La primera, para la información general de los acreedores. Obviamente que tienen que dar su conformidad o no en el acuerdo. La segunda, para que el juez fije las categorías. ¿Sí? Fije las categorías. Vale. Hacemos un paréntesis para repasar algo que yo ya se los dije, pero que es muy importante que ustedes lo tengan muy clarito. El síndico, ¿qué hace respecto de las categorías en el informe general? Da su opinión, profe. Muy bien, Valentín, da su opinión. Y cuando hay una persona que es una profesional con una capacitación técnica especial, que da su opinión sobre algo, nosotros decimos que eso, usamos un verbo que es un poquito más específico que dar su opinión, que está bien, Valentín, eso está correcto. Da un dictamen. Dar una opinión formulada es dictamen. Eso, dictamina, como ahí dijeron. Dictamina, ¿está? Dar su opinión está perfecto, dictamina es un poco más técnico, ¿sí? Entonces el síndico dictamina, ¿está? Y el juez, la ley dice fija, es decir, resuelve sobre el tema y por lo tanto dice, estas son las categorías. ¿Son importantes las categorías? Son importantes si quiere presentar más de una propuesta. Exacto, Sofía. Son importantes y yo pretendo presentar propuestas diferenciadas, ¿sí? Arrancamos ahora con el periodo de exclusividad. ¿Está? Exclusividad que significa que solamente el deudor negocia con sus acreedores. ¿Con qué acreedores negociará? Con los verificados y admisibles. Bien, con los verificados y admisibles, Leonela. Ahora, a ver, ¿quién me puede decir? Con los quirografarios. Ahí estamos. Es decir, va a negociar con los acreedores quirografarios, obviamente, perdón, los quirografarios de verificados y admisibles. ¿Está? Obviamente son acreedores de causa de título anterior a la presentación, ¿verdad? Eso es obvio, porque si no el juez no lo hubiera verificado o no lo hubiera declarado admisible. Justamente el juez, al verificarlo, nos está diciendo, sí, este es un acreedor convocado, como yo les había dicho la otra vez, ¿no? Convocado. Bárbaro. Entonces, seguimos adelante. Estamos en el periodo de exclusividad, ya todos sabemos, ¿no? Que de este periodo de exclusividad, ¿cómo se puede salir? ¿Cuáles son las puertas de salida de esta habitación?
Esto ya lo dieron con la doctora de César. A ver, Lorenzo, decime, ¿qué ibas a decir? Se puede llegar a un acuerdo, puede no acordar, y se puede ir al caso del salvatajo, el periodo de concurrencia, digamos, de un acuerdo concurrente de terceros. Bueno, muy bien. Claro, Como sería las una tres quiebra posibles vías, indirecta. digamos. Bien, entendieron, es decir, la vía deseada es ir derecho hacia un acuerdo. Esta digamos que es el carril preferencial, ¿no? El deudor que logra el acuerdo con su acreedor. Después hay una segunda vía que es, no habiendo logrado el acuerdo con los acreedores, ir a un acuerdo por terceros, ¿no es cierto? Es una vía que es una vía alternativa que no siempre la voy a tener disponible, ¿no? Porque ustedes vieron que se tienen determinados requisitos. Pero bueno, es una vía alternativa que, como vía alternativa, puede ser satisfactoria también en el sentido de que terminamos con un acuerdo preventivo logrado por un tercero. ¿Está? ¿Vamos ahí? Y la tercera puerta que tiene esto es la puerta menos deseada, que es la puerta de la quiebra. ¿Está? De la quiebra que recién Sofía nos decía que estaríamos hablando de una quiebra indirecta. ¿Está? ¿Por qué le decías indirecta, Sofía? Porque no hubo acuerdo con los acreedores. Exacto, exacto, gracias Facundo. Porque no hubo acuerdo, es decir, porque llegamos a la quiebra por frustración del periodo de exclusividad. ¿Está? Entonces, tenemos claras las tres puertas de salida, ¿sí? Les voy a hacer una pregunta. La semana pasada, nosotros hablamos de un instituto que te permite salir del concurso preventivo sin que sea ninguna de estas tres puertas de salida. ¿Se acuerdan cuál es? Yo no me acuerdo, profe, pero puede ser el APE. No. No todavía, no. Un instituto que es voluntario, pero también puede ser una sanción, y el deudor viene y dice, yo de acá me voy. Es el desistimiento. ¿Se acuerdan? Que hablamos del desistimiento, que el deudor podía desistir y que había determinadas condiciones para desistir, que no, esto está previsto en el artículo 31, el desistimiento podía ser una sanción, ¿sí? O podía ser voluntario porque yo aparezco y digo, no voy a lograr un acuerdo, no quiero seguir el concurso preventivo, desisto. ¿Está? Aprovecho un paréntesis. La próxima semana, conmigo y con el doctor Javier Prono, efectivamente cada comisión, vamos a tener efectos de la quiebra. Es decir, que nosotros ahora ya vamos a empezar a hablar de la quiebra. Pero yo les voy a subir hoy 2 PowerPoint, uno sobre acuerdo preventivo extrajudicial y otro sobre agrupamiento. ¿Está? Si ustedes entran al PowerPoint, van a ver que los PowerPoint vienen con un link que les permite ir a un video que les puse también ahí chiquito, que es un video breve de presentación de dónde tienen que entender el acuerdo preventivo y por dónde tienen que entender el agrupamiento. Esto lo hicimos así porque no llegamos, digamos, vieron que este curso regular tiene 2 semanas menos que los cursos regulares comunes. Entonces, bueno, estamos abreviando esto. Ustedes mírenlo, yo les pido a los que están en la comisión A, les pido por favor que los traten de mirar antes del miércoles que viene pues los videos son de 5 minutos, o sea que no les lleva mucho tiempo, aparte son re divertidos porque yo les hago bromas mientras tanto, pero demoran 5 minutos, ustedes miren un poco la transparencia para tener una idea de dónde están parados y dudas, contestamos la semana que viene. Lo mismo pienso que le pueden preguntar al doctor Prono el miércoles, y por supuesto le pueden preguntar a la doctora de César el lunes, digamos, eso, le preguntan a quien quieran ustedes. Pero
yo me ofrezco a contestar el miércoles para lo que piensen. Me acordé de esto porque vamos a volver a mencionar el desistimiento. Yo se los menciono ahí en el acuerdo sobre APE, está mencionado expresamente los acuerdos paraconcursales y está mencionado el desistimiento. ¿Está? Así que ahí ustedes van a poder integrar también esto. Volvamos al periodo de exclusividad. Volvamos a lo que nos dijo Lorenzo hace un rato, y es importante que todos nosotros tengamos bien claro que una vez que arrancó el periodo de exclusividad, las puertas son esas tres, y solo esas tres. ¿Sí? Es decir, nadie se puede caer para atrás. Esto es como si hubiéramos destrabado el nivel 2, si lo quieren llamar. ¿Está? Es decir, ya no podemos ir al nivel 1, ya fuimos al nivel 2. Del periodo de exclusividad salimos o con un acuerdo o con una quiebra. ¿Sí? Lo que pasa es que son tres puertas, por lo que explicó recién Lorenzo. Hay una puerta que es el acuerdo por el propio concursado, hay una puerta que es el acuerdo por tercero y hay una puerta que es la quiebra. ¿Está? Profe, disculpe. Sí, Facundo. Yo al menos no me acuerdo yo igual estoy en la comisión C, pero no recuerdo lo del desistimiento del deudor. Bien, te digo dos. Sí. No, había dicho que era una cuarta posibilidad, pero recién aclaró que no, que iniciar el periodo de exclusividad. Bien. Mira, Facundo, vamos a leer porque como vos deben estar unos cuantos de ustedes, porque si no lo alcanzaron a ver con él, no lo bien. Van a estar igual todos. Entonces yo les voy a decir solamente una referencia muy breve, pero para que nos ubiquemos. Si ustedes abren la ley en el artículo 31, dice, el deudor puede desistir de su petición. ¿Está? Puede desistir de su petición de concurso preventivo, hasta la primera publicación de edicto sin requerir conformidad de los acreedores. Esto es bastante sencillo porque es lo que dice ahí nomás. ¿Sí? Antes de publicar el edicto, desiste y se va. Y no le tiene que pedir consentimiento a nadie. Solo le dice al juez, ¿cierto? Porque el juez lo va a tener por desistido. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Primer párrafo. Ahora vamos al segundo párrafo, Facundo, que no pretendo darlo entero, solamente hacer una referencia para estar ubicados. Dice, puede desistir, es decir, esto es absolutamente facultativo, igualmente, hasta el día indicado para el comienzo del periodo de exclusividad previsto en el artículo 43. ¿Está? Por eso es que el periodo de, ¿cómo se llama? El día indicado para el comienzo del periodo de exclusividad nos resulta muy importante. ¿Por qué? Porque nos figura como una línea divisoria. ¿Sí? Hasta ese momento yo puedo desistir. Después de ese momento no puedo desistir. Hasta ese momento yo tengo una salida más, que es el desistimiento. Después de ese momento no tengo más que las tres vías que mencionamos recién. ¿Está? Las condiciones para este desistimiento del que acabamos de ver están más abajo en el artículo. ¿Sí? Perdóname que no las dé hoy porque las dimos el otro día y no las puedo recordar, pero de todo modo, chicos, por las dudas les digo, el PowerPoint mío de la semana pasada está subido en el entorno y por ahí si lo mirás un poco vas a ver que alguna referencia más tiene sobre el tema de las mayorías. ¿De qué se trata? ¿Pero entendido eso? Gracias. Bien. Bueno, entonces, entramos en el periodo de exclusividad. Ya sabemos que hay nada más que tres salidas, ¿sí? Esperen, vamos a hacer una cosa para que nos ayude a todos. Si tenemos nada más que tres salidas, ¿qué es lo primero que inevitablemente tiene que ocurrir? Inevitablemente, es decir, algo que fatalmente tiene que ocurrir, porque si no ocurre, ¿no? Si no ocurre, ya vamos a estar saliendo por la puerta no deseada, ¿no? ¿Tendrá conformidad de los acreedores? Bueno, eso efectivamente tenés razón, Patricio, pero antes de que los acreedores den la conformidad, necesitas ¿qué? Presentar la propuesta. Presentar la propuesta para que te den la conformidad, ¿sí? Es decir, que
lo primero que fatalmente tiene que ocurrir en el periodo de exclusividad, es decir, lo primero que si no está, digamos, salimos para el lado equivocado, digamos, salimos mal, es la propuesta de acuerdo. ¿Está? Es la propuesta de acuerdo. Esperen, que yo estaba tratando de... no, esto es lo que vamos a ver después. Me di cuenta que les iba a abrir esto. Sí. Les voy a mostrar un gráfico que les mostré la semana pasada, pero ahora, a lo mejor estando todos juntos, les sirve de orientación a todos. Lo primero, no lo puse, no lo tengo más. Acá. Bien, vamos a compartir. ¿Alguien me preguntó algo? Dictame. Chatear, compartir pantalla. ¿Estamos ahí? ¿Bien? Entonces, lo primero que fatalmente tiene que ocurrir es darle publicidad a la propuesta de acuerdo. Si no, ven, me caigo del periodo de concurrencia y me voy a la quiebra indirecta. ¿Está? ¿Me siguen ahí? Si no le doy, me caigo de la propuesta y me voy a la quiebra indirecta. ¿Me siguen ahí, chicos? Sí, profe. Esto es importante que, por eso este gráfico, más allá de sus defectos, lo que pretende hacerles ver es, una vez iniciado el periodo de exclusividad, yo no tengo más salidas que estas rojas, que las ponemos en rojo como alerta, o, por cierto, la que me va llevando para adelante así, a una etapa que es la posterior, ¿cierto? ¿Sí? Acuérdense que yo antes de esto tenía otra... bueno, después se la voy a mostrar igual, no se preocupen. Estamos ahí. Entonces, con eso visto, ven que dice periodo de concurrencia, ¿no? Es decir, yo, si acá no hago pública la propuesta, pero tengo la posibilidad de periodo de concurrencia, me voy al periodo de concurrencia. Si en cambio no tengo la posibilidad del periodo de concurrencia, me voy derecho a la quiebra. ¿Sí? Bien. Volvamos. Entonces, ese fue el primer momento. ¿Está? Luego de ese momento, todavía sigue el periodo de exclusividad. El legislador, como le habrá dicho la doctora de César, y lo que quería es que los acreedores supieran esa propuesta, más allá de que todavía se pudiera modificar. ¿Sí? ¿Y se podía modificar hasta cuándo? Hasta la audiencia informativa. Muy bien, Son Agustina. 5 días antes del Exacto. término del periodo de exclusividad. Muy bien. Es decir, esa propuesta de acuerdo es modificable, porque estamos en un periodo de negociación, es modificable, que la puedo modificar todavía sin avisar incluso en el juzgado, es decir, la puedo ir modificando porque voy hablando con los acreedores, pero tengo una fecha límite, que es la fecha de la audiencia prevista en el artículo 45, que lo que me dice es que a partir de ahí ya no se puede modificar más. ¿Estamos? Con lo cual, fíjense, yo tengo que hacer pública la propuesta, después, obviamente venía negociando antes, o debería haber venido negociando antes, puedo hacer modificaciones a esa propuesta hasta la audiencia informativa, y a partir de la audiencia informativa ya no puedo modificar más. Y me tengo que concentrar exclusivamente en lograr las conformidades. Profe, perdón. Sí. O sea, usted dijo que hay una línea divisoria, o sea, entre el periodo de exclusividad y la propuesta de categorización de los acreedores. Puntualmente, ¿cuándo inicia este periodo de exclusividad? ¿Hay algún punto, o sea, sería cuando se notifica esa resolución de categorización? No. Cuando Porque se notifica, vamos a chequearlo. Está en el 43. Está en el 43. Y fíjate cómo empieza el 43, Francisco. Dice, dentro de los 90 días desde que notificada por Ministerio de la Ley la resolución prevista en el artículo anterior. ¿Está? Entonces,
La resolución del artículo anterior, ¿qué era lo que decía? La resolución de categorización. Bárbaro. Correcto. Entonces, cuando quede notificada la resolución de categorización, arrancamos. Claro, por eso ahí. Ahí está. Y esa es el 10 acuo, como le gusta decir cuando uno quiere hablar raro, 10 acuo, es decir, el día a partir del cual empezamos a contar. ¿Está? Los 90 días. Pero a su vez tiene ese efecto que acabamos de ver, ¿no? El efecto de que solamente hay 3 puertas para salir. ¿Sí? Esos 90 días, Francisco, son... ¿De qué tipo de días son? Hábiles judiciales. Hábiles judiciales. ¿Y de dónde los sacaste? De la clase de ayer lo dijimos. De la clase de ayer. Muy bien, Marina. Lo sacaste de la clase de ayer. A ver, muy bien, pero más allá de que lo sacaste de la clase de ayer. A ver. Como no está arreglado especialmente. Fíjate que yo leo acá, ahí Josefina me dijo que lo decía el artículo, pero yo te digo, yo leo, perdonen que yo sea incrédulo, pero el 43 dice, dentro de los 90 días desde que fue notificada por Ministerio de la Ley. Y estos 90 días no dicen hábiles judiciales. De las reglas procesales genéricas lo A ver, sacamos. Gastón. De las reglas procesales genéricas lo sacamos, el 273 creo que es. Eso. Como no dice ¿Estamos? nada el artículo, decíamos ayer que como el artículo no dice nada, interpretamos que son días hábiles fiscales. Por el 273, como explicó Gastón. ¿Está? Eso entendido, Francisco, te ponemos a prueba por abrir la boca, pero no te preocupes, que para eso estamos, para eso estamos, todo bien. ¿Se entiende cómo funciona? Yo te lo pregunto porque nosotros después preguntamos los exámenes estos. ¿Cómo sabías que eran 90 días hábiles judiciales? No porque lo diga el artículo 43, claro. Sí porque, como dijo Marina, como el artículo 43 no dice nada, aplicamos la regla general que nos dijo Gastón, 273. ¿Está? De la misma manera que si yo te pregunto, Francisco, notificación, vamos Francisco, vamos a terminar amigos, dale. Acá dice desde notificada la resolución, ¿no? ¿Cómo queda notificada esa resolución? Automática. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué automática, Francisco? No acuerdo. No me acuerdo. Dice por el Ministerio de la Ley. Porque dice Ministerio de la Ley. Fíjate, Francisco el legislador, qué bravo que es. Acá dijo expresamente que la notificación del Ministerio de la Ley. Si no hubiese dicho nada, ¿a dónde hubiéramos ido a buscar la respuesta? El Código Procesal. No. Hubiéramos hecho el mismo camino que respecto de los días. Hubiéramos ido al 273. Si no decía nada, íbamos al 273. Y si dice algo, nos quedamos con lo que dice acá. En este caso concreto, lo que dice acá es lo mismo que dice el 273, que es el Ministerio de Leyes. ¿Está? Hasta ahí me siguen. O sea, siguen como operan, ¿no? El sistema. Por eso, digamos, la idea no es quedar entrenados aquí, pero sí que ustedes pesquen el razonamiento, porque en cualquier lugar de la ley que se encuentren con una de estas cosas, ustedes lean con atención. Si te dice Ministerio de Ley, ya te solucionó. Si te dice vista al síndico, te dio un trámite. Si te dice días hábiles, te dio cómo son los días. Si te dice días corridos, te dice. Y si no te dice nada, va al 273. ¿Sí? ¿Estamos? Buenísimo. Entonces ya está la línea divisoria, ya llegamos a la audiencia. La audiencia era 5 días, era 5 días antes de la conclusión del periodo de exclusividad. Bueno, cuando Profe, concluye... Sí. Sofía, dale. Sí, si se presenta la conformidad de los acreedores, esa audiencia no se hace, ¿no? Efectivamente, si vos ya tenés las conformidades, no es necesaria. Y otra cosa, si no se hiciese la audiencia, no tiene efectos en el sentido de que no te declaran la quiebra ni pasas al periodo de concurrencia, simplemente no se hizo. ¿Está? La audiencia es una audiencia informativa que en alguna medida viene a colocarse o a ocupar el lugar que antes tenía lo que se denominaba junta de acreedores. Y la junta de acreedores sí era
también una audiencia, pero una audiencia que tenía que realizarse fatalmente porque en la audiencia se votaba el acuerdo. Y entonces no trabajábamos con conformidades dadas por escrito, con firmas certificadas, sino que trabajábamos con conformidades dadas oralmente. ¿Está? El legislador, cuando desplazó el sistema de la Junta, que tiene la crítica de la incertidumbre hasta último momento respecto de las mayorías, era muy criticado por eso, porque aparte porque se armaban líos, imagínense que el deudor estaba entre la quiebra y lograr el acuerdo con sus acreedores enfrente. En los casos grandes había muchos acreedores, los acreedores que no venían no había forma de interesarlo, en fin, no era una situación muy deseable. El legislador prefirió este sistema, que lo que hace es permitirte que a la audiencia, a los fines informativos, y luego permitirte traer las conformidades. ¿Sí? Bueno, entonces se me vence. Y yo para las conformidades, ¿cuántas conformidades necesitaba? De personas y de capital. De personas y capital. 2/3 y de capital también. ¿De capital también 2/3? Que represente el capital total, digamos. De personas no era no, las personas, la ley dice mayoría. ¿Qué quiere decir mayoría? La mitad más uno. Mayoría quiere decir más de la mitad. Más de la mitad. Más de la mitad. Yo, por ejemplo, en este momento en la pantalla tengo 25. ¿No? En este momento en mi pantalla veo 25 caras. Yo sé que hay otra pantalla más con otras 25, pero en este momento estoy viendo 25. La mayoría absoluta de 25 son 13. La mitad más 1 de 25 son 14. ¿Está? Esto es muy importante cuando uno está haciendo los números finos. ¿Sí? En esta comisión, imagínense las elecciones de Estados Unidos que están contando ahora. Sí. ¿No? Imagínense si no es importante cuando está haciendo los números finos. Acá a mí me da que somos 53, ¿no? La mayoría absoluta me permitiría con 27 conformidades tener la mayoría. La mitad más 1 me requiere 28. Ni les cuento si fuéramos 3, porque la mayoría absoluta de 3 es 2, la mitad más 1 de 3 es 3. Es decir, tiene que estar todas las mayorías. ¿Ah? Mayoría absoluta. Bien. Que representen las 2/3 partes de qué capital. A ver, ¿quién me puede decir cómo expresamos esa palabra? Capital social. No, de cada categoría. Del capital computable. ¿Quién dijo? ¿Marina? ¿Dijiste capital computable? No, yo no. Ah, Josefina. Capital computable. Bueno, ahora te pregunto, Josefina, ¿y cuál es el capital computable? Porque eso está muy bien dicho, ¿eh? Capital computable está muy bien. Ahora, ¿qué quiere decir? $45. Sí, que son los que se excluyen, que menos los excluidos. ¿Sí? ¿Eso entendido bien? Probablemente la autora de César le haya dicho que si un acreedor lo pusieron como admisible, como quirografario, pero pretende ser privilegiado, ese no vota, etc. Pero bueno, entendido, ¿no? Las mayorías. ¿Bien? Si tengo las mayorías, ¿qué es lo que sigue? Las trae el concursado rápidamente, las presenta en el expediente concursal. ¿Qué es lo que sigue? Lo que es para la homologación, antes de homologar, que es el paso previo. Un repaso previo. ¿La resolución de existencia del acuerdo? Muy bien, Leonela. Una resolución de existencia del acuerdo, que está prevista en el artículo 49. Una resolución de existencia del acuerdo. ¿Está? Ese sería el primer acto que realiza el juez cuando finaliza el periodo de exclusividad. Efectivamente, porque ahí el juez lo que hace es hacer saber que estarían las mayorías. ¿Está?
que estarían la mayoría. El juez se puede desdecir de esto después en la resolución que sigue, ¿no? Y que vamos a ver ahora. Pero por ahora lo que hace es decirle, miren, estarían las mayorías. ¿Está? Es importante como resolución porque, bueno, obviamente tiene que darse la matemática para que esté en la mayoría, ¿no es cierto? Pero se limita en cuanto al contenido de la resolución a decir que, habiéndose presentado la conformidad por el deudor, se declara la existencia. ¿Está? Con esa finalidad. La declaración de existencia nos va a resultar importante, pero la vamos a ver en... A ver, alguien me dijo... Daniel, cuando vos me escribiste de las reglas procesales es algo viejo ya, ¿no? Profe, ¿me escuchan? Sí, Lucía, por favor. Sí. Quería hacer una pregunta antes de avanzar. No me quedó claro, en definitiva, qué mayoría se necesita en las conformidades. ¿La mitad Bien. más uno o más de la mitad? Es distinto eso, ¿no? Más de la mitad. Más de la mitad. Y a más de la mitad le decimos mayoría absoluta. Ah, bien. ¿Está? Más de la mitad. De personas. Sí. Y luego la mayoría de créditos, las 2/3 partes. Bien, yo les quería... Artículo 49, estamos ahí. Sí, sí, pero espera, que quería compartir pantalla y vamos a ir acá y vamos a empezar, bueno, le volvemos a este punto, vamos a presentar diapositiva desde aquí, así ustedes lo ven bien, listo. Fíjense, ay no, bien, esto no es lo que le quiero mostrar, por favor. Va. Es otra pantalla, ahora dejar de compartir y compartir la pantalla, porque tengo los dos gráficos abiertos al mismo tiempo y eso me confunde. Perdón, ¿está? Esto es lo que les quería señalar sobre el artículo 49. Es que la resolución del 49, como ven ustedes acá en pantalla, si no está, es decir, si yo llegué al fin del periodo de exclusividad y no pude dictar la resolución del 49, a menos que tenga la posibilidad de ir a un periodo de concurrencia, voy a ir a la quiebra indirecta. ¿Está? A los profesores de esta cátedra, ¿eso se entiende bien? ¿Lo entienden? Siempre dentro del periodo de exclusividad. Siempre, desde el inicio del periodo de exclusividad hasta esta resolución, que estamos en la etapa del periodo de exclusividad. Yo, si no tengo la resolución del 49 y no puedo ir al periodo de concurrencia porque no soy un sujeto que tenga habilitado el periodo de concurrencia, entonces voy a la quiebra indirecta. ¿Sí? Aprovecho para decirle una chinche de la cátedra. De las dos comisiones, esto nos encanta todo, es una de las cosas que se tienen asegurado que a alguien se la van a preguntar. Y es, ¿cómo se llega a la quiebra indirecta? Y bueno, ¿cómo llega a la quiebra indirecta? Bien, acá ya tienen los primeros pasos de cómo llegar a la quiebra indirecta. Una es cuando no hago pública la propuesta de acuerdo. La segunda, cuando no hay acuerdo y no hay periodo de concurrencia. ¿Está? ¿Estamos ahí? Estas dos rojas que ven acá son las dos primeras. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, visto esto, vamos a seguir partiendo de la base de que hay acuerdo y por lo tanto salió la declaración de existencia del acuerdo. Es decir, ahora yo voy a abandonar las dos otras puertas de las que hablábamos al principio. Voy a abandonar la del periodo de concurrencia y por un rato la vamos a dejar de lado y voy a abandonar la de la quiebra indirecta. Vamos a entrar, digamos, o vamos a intentar entrar a la etapa del acuerdo. Y, digamos, lo central de la etapa del acuerdo es que se logre ese acto jurisdiccional que nosotros llamamos homologación del acuerdo, y que es la sentencia por la cual el juez homologa el acuerdo que celebraron el deudor con sus acreedores, con las mayorías exigidas por ley.
y que recién repasamos. Bien. Volvamos a compartir pantalla y vamos ahora a este PowerPoint. Al PowerPoint de hoy, y nosotros vamos a estar hablando de la homologación del acuerdo. ¿Está? Obviamente seguimos en el título 2, ¿no? Obviamente seguimos en concurso preventivo. Y dentro del concurso preventivo, fíjense cómo hemos avanzado, que ya hemos llegado a este capítulo 5, que el legislador lo llama impugnación, homologación, incumplimiento y nulidad, ¿no? La verdad es que impugnación y homologación, el programa lo llama solo homologación a esto. Los centrales, la homologación, la impugnación, la vamos a ver inmediatamente, sigue después la homologación, y tanto el incumplimiento como la nulidad son institutos que vienen después de y presuponen que hay homologación. ¿Se entiende? Es decir, no va a haber incumplimiento ni nulidad si no hay homologación primero. ¿Está? Es decir que, yendo a la imagen de las 3 puertas que yo les decía, si entramos por la puerta del acuerdo, nosotros ahora es como que se nos afinó el pasillo, vamos allá al fondo, hay otra puerta que se llama homologación, ¿no? Y si efectivamente conseguimos pasar por la de la homologación, vamos a tener la posibilidad de cumplir el acuerdo, de incumplirlo o de que se anule. ¿Está? Pero eso lo dejamos más adelante, no se asusten. Volvamos. ¿Ven esta imagen? Ya la hemos visto antes, en la comisión A ya la hemos visto antes. Ya salimos del periodo de exclusividad y ahora estamos en la etapa de acuerdo. ¿Está? Ya pasamos por la apertura, ya pasamos por la etapa informativa de resolución sobre crédito. Esta etapa, digamos, en todo caso estarán discutiendo en los incidentes de revisión. Ya pasamos por el periodo de exclusividad exitosamente porque salió la declaración de existencia del acuerdo. Ahora estamos en la etapa de acuerdo. ¿Sí? Y en la etapa de acuerdo ya pasamos por todo esto que yo les mencionáramos, ¿no? Vamos a ver lo que sigue. Si yo tenía la resolución de existencia del acuerdo, voy a empezar con lo que se llama impugnación. Una precisión, estos son los temas que tenemos que ver. La resolución de existencia, la impugnación de la resolución de existencia y la resolución de esto. Este índice breve, que lo que presenta es el sistema del capítulo 5 del título 2 de la ley, es a los efectos de que vean todo el contenido que básicamente tenemos que ver. Existencia, impugnación y resolución. Sigue la homologación. Ciertamente ya vamos a ver que puede la resolución hacer lugar a las impugnaciones y entonces los efectos son otros. Luego vamos a ver brevemente los efectos del acuerdo homologado y más brevemente nulidad e incumplimiento. ¿Me siguen? Esto es lo que vamos a ver. Arrancamos con la declaración de existencia. Que esta ustedes ya la vieron. Es si tengo las mayorías y las tengo oportunamente, es decir, las tengo en tiempo y forma, las tengo dentro de los 90 días hábiles judiciales de que notificó la resolución que fijó las categorías, conseguí las mayorías. Las presenté y las presenté en forma, quiere decir por escrito con firma certificada, entonces salió una declaración judicial haciendo saber, dice el legislador, ¿no? que es lo que hace saber la existencia de mayorías legales. Ese es el contenido. ¿Cuánto tiempo tiene el juez para dictarla? 3 días, porque es un plazo que tiene el juez. Y es importante porque por la publicidad. Vamos a ver el artículo 50, que lo vamos a leer, así aprendemos todo. No aprendemos todo a leer, porque eso ya es algo que ustedes saben, sino que nos acostumbramos a leer la ley concursal y encontrarle cómo funcionan este tema de los institutos procesales metidos adentro. Entonces, el artículo 50 dice, los acreedores pueden impugnar el acuerdo dentro del plazo de 5 días siguientes a que quede notificada por Ministerio de la Ley, la resolución del 49. ¿Sí?
Volvemos atrás. Para no molestarlo al amigo Francisco, le pregunto a todos. ¿Desde cuándo contamos el plazo? ¿Cómo contamos los días? Y díganme cómo los sacaron. Así repasamos. Días hábiles judiciales. Son días hábiles judiciales. Ajá, y dice por Ministerio de la Ley. Por Ministerio de la Ley. Y por Ministerio de la Ley es la notificación de qué resolución. De la resolución de existencia. Exacto. Entonces, si el juez dictó la resolución de existencia del acuerdo, vos, a partir de que quedó notificada al Ministerio Ley, podés contar estos 5 días que Francisco nos dijo hábiles judiciales. ¿Por qué? ¿Por qué dijiste hábiles judiciales, Francisco? Porque no dice ahí y se remitiría al artículo 72. 3. Muy bien, muy bien. ¿Viste que aprendimos? ¿Viste? ¿Se entiende entonces la lógica? Sí. Yo te lo voy a repetir porque así no te olvides más. Para eso estamos, para que no se olviden más. Está entonces 5 días. Entonces ustedes noten, ¿no? Si el juez se me demora en dictar la resolución, bueno, no empieza a computar los días para la impugnación, porque no quedó notificado. ¿Se entiende? Entonces quedé notificado, tengo 5 días, puedo impugnar. ¿Está? Obviamente es facultativo impugnar, obviamente, ¿no? Impugna quien así lo estime conveniente. Y vamos a volver entonces al PowerPoint para seguir con la impugnación. Entonces, 5 días hábiles judiciales, siguientes a la notificación de la resolución del 49. ¿Y quiénes son los legitimados? El legislador, si ustedes empiezan a leer el artículo 50, le dice de entrada, el sujeto de esta oración, digamos, para hacer análisis sintáctico, ¿no? Sujeto de esta oración dice, los acreedores con derecho a voto. Entonces yo les pongo acreedores con derecho a voto. Y quienes hubieran deducido incidente. Quienes hubieran deducido incidente. ¿No? Fíjense que ahí arriba dice, por no haberse presentado en término, dice el incidente, por no haberse presentado en término, esto nosotros lo llamamos, ¿qué tipo de verificante? Verificación tardía. Tardía, muy bien. O por no haber sido admitidos sus créditos quirografarios. ¿Esto cómo se llamaría? Inadmisibles. Claro, era un crédito inadmisible, o sea, un incidente de revisión, un recurso de revisión por declaración inadmisible del crédito quirografario. ¿Sí? Entonces, esos pueden impugnar. Si ustedes, chicos, miran la transparencia, fíjense que eso es lo que acaban de contestarme ustedes. Ahí dice, ¿quiénes hubieran deducido incidente? Verificación tardía, entre paréntesis, artículo 56, incidente de revisión por inadmisibilidad, artículo 37. ¿Sí? Todo esto ya lo hemos visto antes. Hasta acá vamos bien, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿y los que continúan los juicios? ¿Quiénes son estos señores que continúan los juicios? ¿Ustedes se acuerdan? Quienes habían promovido juicios de conocimiento anteriormente o luego, digamos, de presentado el concurso. Bien, Denise, ¿y qué pasaba con esos señores que habían, digamos, si un acreedor o una acreedora había hecho eso? Claro, podían continuar el juicio y una vez que tenían sentencia favorable, usarlo como título para verificar su crédito. Muy bien. Si es un título ejecutivo, ¿cómo se haría? Bueno, en un segundo, Marina, te contesto. Termino de redondear la idea de Denise. Entonces, acreedor que verificó, perdón, acreedor que continuó su juicio de conocimiento o inició su juicio de conocimiento en sede natural, obtuvo la sentencia y luego viene a verificar en esa verificación que, yo les decía la otra vez, no es tempestiva porque ya cerró la verificación tempestiva, pero tampoco la vamos a tomar como tardía en el sentido que no la vamos a cargar en costas, etc. Marina, tu pregunta sobre si vos venís con un título ejecutivo. Si vos tenés un título ejecutivo en la mano, supongamos, para hacerlo divertido, un título de los que hemos estudiado en esta materia, vos tenías acciones cambiarias, ¿verdad?
Y las acciones cambiarias las podías ejercer ¿por qué vías? Ejecutiva. Sí. ¿Y las podías ejercer por vía ordinaria? Creo que también, ¿no? Sí, también podías. También podías. Dicho eso, vamos a que suponete que vos tengas unos pagarés. Si vos tenías unos pagarés, en general la gente con los pagarés va a una vía ejecutiva o por lo menos conocimiento de firma para la vía ejecutiva. Bueno, el juicio ejecutivo está afectado por los efectos del concurso preventivo sobre los juicios. Es decir, que está suspendido el trámite del juicio ejecutivo, se radica ante el juez concursal y no podés iniciar ninguno nuevo ni proseguirlo. Es decir, que si tu acción cambiaria en base a un pagaré la estabas llevando adelante, supongamos, en Rafaela, y el concurso en Santa Fe, pues retirará el expediente de Rafaela, presentará el pedido de verificación de crédito y eventualmente acompañarás el expediente como prueba o acompañarás copia certificada de la prueba y traerás los documentos, etc. Pero, chau, ejecución, llamémosle. Claro, esa ejecución está... No va a ser una ejecución rápida, digamos. Efectivamente, ya quedaste atrapada por el concurso. Sí. Ahora, si vos en cambio, supongamos que hubieses optado por un juicio de conocimiento con esos pagarés, por el motivo que fuera, suponete que el demandado alegara que son adulterados y te hubiera denunciado penalmente, en fin, viste, que abuso de firma en blanco porque lo llenaste por otro monto, todas esas cosas que siempre o cada tanto se discuten. Entonces vos a lo mejor dijiste, no, espera, yo no quiero arriesgar una acción ejecutiva, no vaya a ser que el juez me tome alguna de estas excepciones y pierda la ejecución, entonces iniciaste un juicio de conocimiento. Igual, una acción cambiaria, pero con un juicio de conocimiento, lo que implica que le das una apertura a prueba mayor. Sí, bueno, ahí tengo que esperar la sentencia e ir por verificación tardía. Y ahí podés esperar la sentencia y verificación tardía. Así el juez natural, que sería el juez, por hipótesis el de Rafaela, lo convences, en principio, de que... O sea que la efectividad de un juicio ejecutivo, de una letra de cambio, de un cheque de un pagaré, no sería tan efectivo en caso de concurso. No para nada. Efectivamente, Marina, no para nada. No para nada. Nosotros no tenemos que... Digamos, yo me voy un poquitito del tema, pero para que quede entendido, efectivamente, el concurso es, o sea, más allá de que a través del concurso, o en definitiva, estás deteniendo las posibilidades de agresiones individuales de los acreedores hacia el deudor, el concurso lo que rompe es la regla de primero, o por lo menos rompe la aplicación universal de la regla primero en el tiempo, primero en el derecho. ¿Qué es lo que pasa con el acreedor que tiene un título ejecutivo, un pagaré, un cheque, etcétera? Corre a ejecutarlo porque en la medida que vos corras y me embargues a mí primero, vas a cobrar vos antes que los demás. Entonces, suponiendo que yo hubiese librado muchos cheques y cada uno de ustedes tuviese un cheque, y yo estuviese en estado de excepción de pagos, pero no pedí mi concurso, todos ustedes estarían corriendo para iniciar ejecuciones, para conseguir el embargo, para embargarme mi sueldo o mi cuenta bancaria, ¿verdad? Entonces esto sería una gran carrera entre ustedes 52. Yo me concurso y esa carrera se paraliza. ¿Por qué? Porque ya el hecho que vos hayas llegado antes que Bruno, o que Candelaria, o que Denise, ya está, eso ya no importa. No te da un derecho preferencial porque vos me hayas embargado primero. Ya está, ya te vamos a aplicar la regla, ese principio general en materia concursal de la igualdad de trato entre los acreedores, y entonces te vamos a decir, bueno, Marina, muy bien, vos lograste el embargo, está todo ok, ya el juez concursal va a decidir qué hacer, pero vos vas a cobrar
en la medida que te reconozcan el crédito, de la misma manera que va a cobrar Bruno, o que va a cobrar Candelaria, o que va a cobrar Denise. ¿Está? O sea que ante el concurso, el título ejecutivo se aplasta. Salvo, por cierto, que tu título ejecutivo sea una hipoteca o una prenda. Porque ahí sí, vos tenés la ejecución específica que sí sigue. ¿Está? Y que sí sigue ante el juez natural. ¿Estamos? Si te interesa el tema, Marina, y tenés a mano una de estas leyes de la ley comentada de Adolfo Rubión, vos mirá cuando comente el artículo 32, al final menciona dos fallos plenos de la Cámara Nacional de Comercio, que son muy conocidos, el fallo DIFRI y el fallo Translínea, uno para cheque y uno para pagaré. Si te interesa el tema, este es un tema que lo podrías incluso preparar para rendir, más allá de que hay evolución posterior también, pero si te interesa el tema, este es un tema muy interesante que conecta las dos partes de la materia, donde tenés el tema de cómo se verifica un pagaré, cómo se verifica un cheque, y qué es lo que tenés que acreditar cuando vos tenés un pagaré o un cheque en un concurso. Sí, es justamente un caso real que se está dando ahora, conocido, que es abogado y me consultó, así que seguramente lo voy a ver con él en profundidad. Gracias, profe. De nada. Seguimos entonces. Un tema muy interesante, muy interesante. Y lo vas a entender rápidamente, vas a ver. Bueno. Nosotros tenemos que ver ahora las causales de impugnación, porque ya vimos los legitimados activos. Cuando vimos los legitimados activos, la transparencia dice, pero ya no hablamos todavía, que tienen que tener presente que legitimado activo no es la sindicatura. ¿Está? No es la sindicatura. ¿Está? Bien. Causales de impugnación. Las causales de impugnación son 5. Y esto sí que es interpretación taxativa, números clausus. O sea, no podemos encontrar una sexta. Son bastante fáciles de entender. Error en el cómputo de la mayoría, ¿no? Esto es una cuestión aritmética. Falta de representación de acreedores que concurran la mayoría, a formar la mayoría. ¿Esto qué quiere decir? Que dieron su conformidad a algunos acreedores que no están representados con poderes con facultades adecuadas. ¿Está? Vino un abogado y dijo, doy la conformidad por Bruno. Ok, pero no tengo el poder de Bruno por el cual ese abogado dio la conformidad. ¿Se entiende? Bien. Esas son bastante fáciles. Vamos a una un poco más compleja, que es la exageración fraudulenta del pasivo. Este es el supuesto por el cual el deudor exageró su pasivo y denunció como acreedores suyos a sujetos que no lo son. ¿Está? Esto obviamente importa la figura del fraude, ¿no? Es bastante más complejo de determinar, ¿no es cierto? Pero a veces, en oportunidades, no es tan difícil, en el sentido de que puede resultar un poco de los propios procesos de verificación de crédito. Profe, ¿y eso no se podría observar antes? El tema, digamos, de la exageración del pasivo. Sí, pero, a ver, yo te voy a preguntar muy bien, Sofía. Sí. Supongamos, Sofía, sí lo podría observar antes. Vos podías observarlo antes, pero lo vamos a pensar juntos. Si vos fueras la abogada de una acreedora, ¿no? Supongamos que tu cliente se presentó a verificar el crédito, ¿no? ¿Cuándo hubieras podido observar este tema de la exageración del pasivo? Puede ser con la resolución del juez de los créditos declarados verificados. Porque ahí empezarían a aparecer muchos créditos inadmisibles, decís vos, por ejemplo. Vos antes, claro, ahora suponete que, pongamos en el caso nuestro, somos 53 personas, yo soy el concursado,
vos sos una de las acreedoras, digamos, vos representás a una de las acreedoras, y claro, ¿vos cómo sabías cuál es el crédito que vino a verificar cada uno de ellos? ¿Puede ser por el informe general, donde se ve bien detallado los Sí pasivos? puede ser, sí puede ser. ¿Y en la petición de concurso, que ahí establecemos qué acreedores tenemos? Bueno, es que ustedes me están diciendo todos los elementos, ahora solamente tenemos que formar la imagen completa. Profe, yo estaba pensando en la etapa de impugnaciones, digamos, cuando se presentan a verificar que después Muy bien. dictamina. En ese caso dice como que el síndico tiene un montón de facultades para investigar sobre la procedencia de los créditos, el monto. En ese caso, en ese periodo de impugnaciones, muy bien. Observaciones creo que se llama. Muy bien, entre ustedes 4 me dijeron básicamente los 4 elementos que están. Es decir, por un lado, y como dijo, ¿dónde está? Bueno, ahí se me fue a la segunda página. Ya vamos a ver el nombre, esperen, así lo conocemos. Como dijo... Ahí me desapareció. Bueno, desapareció, perdón. Bueno, por un lado, yo cuando me presenté en concurso, les dije quiénes eran mis acreedores. Ah, está Marina, esa era. Yo, cuando me presenté en concurso, les dije quiénes eran mis acreedores. ¿Se entiende? Es decir, que yo, supongamos que los listé a todos. Eso está en el inciso 5 del artículo 11. Yo los cité a todos. Esto era importante porque yo con esa lista estaba tratando de generar convicción en el juez de que tenía muchos acreedores, ¿no? Y de que evidentemente estaba en esta situación de pago, si había tanta gente que me podía reclamar crédito, bueno, bien, bien, primer elemento dicho por María, muy bien. Segundo, después, yo denuncié a estos acreedores, pero estos acreedores son los denunciados. Después están los concurrentes, que son los que efectivamente vinieron. Supongamos que ustedes 52 vinieron todos, ¿no? Entonces, ustedes fueron, y supongamos que vinieron todos con una verificación tempestiva y se fueron a la oficina del síndico y la presentaron, ¿verdad? Entonces, todos ustedes son concurrentes, pero ninguno de ustedes, hasta el día que el síndico acompañó un listado de los que se presentaron a verificar en el expediente, ninguno de ustedes sabe qué crédito tiene cada uno del otro y si se presentó o no. Es decir, Julieta no sabe si Juliana se presentó, Juliana no sabe si se presentó Lucrecia, Lucrecia no sabe si se presentó Valentín, Valentín no sabe si se presentó Lorenzo, etc. ¿Está? Eso recién se enteraron cuando el síndico presentó en el expediente un listado de los que se presentaron. Luego, Sofía, que es abogada y que conoce el sistema y que es diligente, dijo, me voy a la oficina del síndico a mirar los legajos, porque yo quiero ver si este crédito de Julieta, a ver de qué se trata. ¿Se entiende? Entonces ahí apareció lo que me decías vos, Denise, apareció el periodo de observaciones. Sofía que se va a la oficina del síndico y dice, bueno, a ver, yo quiero ver el legajo de fulano, quiero ver el legajo de Mengana, quiero el legajo, etc. Y revisa. Y se encuentra con que acá hay 20 personas que en realidad son amigotes míos que entran por la ventana porque yo le libré un pagaré, Marina. Y le libré un pagaré 3 días antes de concursarme y le dije, Gastón, ya que somos compañeros de tenis, acá te mando un pagaré para que puedas venir al concurso y votarme a favor. Y Lucía, dado que sos compañera de bowling, tomá, acá tenés un pagaré, así venía a verificar y después me das la conformidad. Y así lo voy haciendo con el resto, ¿sí? Con 2, 3, 5, 7. Entonces, Sofía recién se da cuenta ahora de esto. Antes no tenía la posibilidad de hacerlo. Y si se da cuenta ahora, capaz que Sofía lo que hace es observar esos créditos, ¿no? Es su primera oportunidad. Pero el legislador sabe que Sofía puede ser que esto no se dé cuenta ahora, porque no termine de verlo, porque los acreedores sean 300, porque no tenga tiempo para compulsar todo, y por eso el síndico tiene las facultades investigativas que dijo Denise. Y entonces el síndico, cuando haga el informe individual, va a decir, ah, mira, ¿sabes qué? Este crédito de Gastón que vino con un pagaré y que no se entiende de dónde sacó que le entregó 7 millones de pesos a Alonso cuando Gastón es un muchacho que trabaja
en una vinería y lo que hace en todo caso es recomendar vino, pero no tener 7 millones de pesos para prestar alegremente a la gente extrusa, ¿no? Entonces, el síndico empieza a revolver y dice, vamos a sacar en el informe individual, vamos a decir que si bien tengo un pagaré, y si bien no está observado por el deudor, no encuentro en la contabilidad del deudor que hayan entrado los 7 millones de pesos. Y no encuentro en la contabilidad de Gastón que él haya sacado 7 millones de pesos de algún lado. ¿Sí? Bárbaro. Ahí ya tengo el informe individual. Luego seguimos, como dijo Agustín, y viene la resolución. Entonces viene la resolución del juez, que el juez agarra, toma este legajo, toma el informe individual, ve lo que me acaba de decir el síndico y dice, inadmisible. Si me querés acreditar que prestaste 7 millones de pesos, tráeme algo. Empezá a hacer otra cosa. Entonces, por supuesto, a Gastón se le abre iniciar un incidente de revisión, ¿sí? Pero nosotros, más allá de lo que haga Gastón, vamos para adelante con el acuerdo preventivo, ¿no? Y vamos para adelante con el acuerdo preventivo y si Lucía, que estaba en la misma situación que Gastón, zafó y pasó de largo porque en lugar de 7 millones eran 170.000 y entonces la declararon admisible, interviene en el acuerdo. ¿Se entiende? Y suma como una persona, pero suma con el capital de 170.000. Y entonces, cuando llegamos al momento de dar la conformidad, ella da la conformidad, porque es mi compañía de bowling. Entonces, para eso le di el pagaré, para que venga ahora a dar la conformidad. Entonces, ella da la conformidad ahora. Y cualquiera de ustedes que es acreedor y que siente que le voy a pagar 2 centavos con 50, dice, yo impugno el acuerdo, porque hay exageración fraudulenta del pasivo. ¿Por qué? Porque en realidad Lucía, Gastón y otros, lo que son inventos que hizo el deudor para generar un pasivo con amigos, para que esas amigas y amigos los voten. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo funcionó? Sofía, pudiste haber sido suficientemente diligente, e inicialmente haber observado esos créditos. Pero aún te pudo haber ido mal, te pudo haber ido bien, podés no haber tenido tiempo, el legislador te da la posibilidad ahora también. Y finalmente hubo quien me mencionó el informe general, que nuevamente, porque ahí el síndico me pasa blanco sobre negro lo que pasó. Todo esto vino a verificar, esto quedaron admisible, esto quedaron inadmisible, etc. Y vaya si no se va a notar que yo denuncié un acreedor por 7 millones y quedó inadmisible, ¿no? ¿Se entendió eso? Bien. Volvamos a... ¿Sí? Esto. Bien, seguimos. Exageración fraudulenta del pasivo, ocultación o exageración fraudulenta del activo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo agarre y oculte activos que efectivamente tengo, ¿no? Para que no se sepan y el síndico me los descubra, o exagere activos que sirvan para inducir a mis acreedores a pensar, bueno, este en realidad va a cumplir con los términos y por lo tanto le demos el acuerdo. ¿Está? Para esto, nuevamente, es muy importante el informe general, porque el síndico me va a identificar el activo del deudor. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Y finalmente, inobservancia de formas esenciales para la celebración del acuerdo. Es decir, cuestiones procesales que sean esenciales para celebrar el acuerdo. Las conformidades están por escrito, firmadas, pero firma certificada por el comisario del pueblo. ¿No va? ¿Se entiende? O está dada la conformidad por alguien que no tiene facultad de representación, etc. Ya vimos que eran los legitimados, pero vamos a hacer una última precisión sobre legitimación, que es esta última causal. Por esta última causal solamente puede impugnar los que no dieron su conformidad. El que dio la conformidad, y un poco por aplicación de ese principio de convalidación de los actos,
Si uno dio la conformidad, ya no puede decir que hay inobservancia de formas esenciales. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Profe, ¿y por qué dice la propuesta del deudor, de los acreedores o de terceros, si en esa parte la propuesta la hace el deudor? Porque también se refiere a... Porque esto también se va a aplicar en el caso del periodo de concurrencia. Efectivamente. Yo ahora estoy hablando solo de periodo de exclusividad, pero puede aplicarse también. Es decir, vos en el artículo 48 en algún momento lográs un acuerdo y entonces volvemos a aplicar estas normas. Bien, seguimos. Ahora vamos a ver cómo puede salir estas impugnaciones y qué pasa con estas impugnaciones. Tras estas impugnaciones nos puede pasar. Le vamos a dar un trámite, que es el 280, es el trámite de incidente concursal, y lo va a resolver el juez concursal. Que alguien impugne, implica que el juez concursal necesariamente va a tener que resolver esa impugnación. ¿Está? La va a tener que resolver necesariamente. El juez se va a tener que expedir sobre eso. Pero aun cuando no hubiese impugnaciones, el juez concursal tiene que analizar el acuerdo. Vamos primero a las resoluciones posibles de la impugnación, que se las esquematicé acá brevemente. Si el juez hace lugar a la impugnación, declara la quiebra indirecta, salvo que pueda abrir un procedimiento de periodo de concurrencia, en cuyo caso vamos a la segunda opción, ¿no? Si el juez rechaza la impugnación, puede ser que homologue, puede ser que no homologue y abra un procedimiento del 48, o puede ser que no homologue, no pueda abrir un procedimiento del 48 y declare la quiebra. ¿Me siguen? Es decir, hay dos grandes vías habiendo impugnación. Que se haga lugar a la impugnación o que se la rechace. Si se hace lugar a la impugnación, a su vez hay dos vías. El artículo 48 o la quiebra indirecta. Si no se hace lugar a la impugnación, conservamos esas mismas tres puertas que hablábamos antes. La homologación propiamente dicha, la declaración de quiebra indirecta o abrir el procedimiento del 49. ¿Sí? La resolución del juez sobre homologación es apelable. Si declara quiebra es por el concursado. Si abre el registro es por el concursado, porque el concursado le interesa que le homologuen su acuerdo, no que le abran un periodo de concurrencia. Y si se homologa, pues la quiebra impugnante, porque si vos impugnaste por exageración fraudulenta del pasivo, bueno, pues querés seguir peleándola probablemente. ¿Está? El contenido de la sentencia de homologación se encuentra expresamente previsto en el artículo 53. ¿Está? Pero antes de verlo, les voy a decir un aspecto más. Puede ocurrir que no haya impugnaciones. Que no haya impugnaciones no impide que el juez concursal tenga que analizar las propuestas. Antes de seguir, yo le voy a pedir que leamos juntos, ustedes abran la ley, yo lo leo, el artículo 52, y vamos a ver el primer párrafo. El artículo 52 dice: no deducidas impugnaciones en término o al rechazar las impuestas, el juez debe pronunciarse sobre la homologación del acuerdo. ¿Está? Debe pronunciarse, que no es lo mismo debe homologar. ¿Estamos? Es decir, que el juez no está obligado a homologar si no hay impugnación, sino que lo que le pasa al juez es que haya o no haya impugnación, va a tener que pronunciarse, es decir, va a tener que decidir sobre la homologación. ¿Está? Vamos a saltear un poco los incisos
Y vamos a ir al 4, es decir, al último de todo, que está puesto al final, pero probablemente sea lo primero que tengamos que saber. En ningún caso el juez homologará una propuesta abusiva o en fraude a la ley. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que esto nos quiere decir? Que el juez nos dijo, perdón, juez, el legislador nos dice, si hay impugnación, hay que resolver las impugnaciones. Si no hay impugnación, igual hay que ponderar o analizar este acuerdo. ¿Por qué? Porque si hubiera propuestas abusivas o en fraude a la ley, el juez no puede homologar. Esto es manifestación de este entrecruzamiento de intereses públicos y privados que hay en un procedimiento concursal, donde, por un lado, nosotros podríamos decir, el concurso preventivo es un tema de los acreedores, son los acreedores los que deciden si quieren o no aprobar la propuesta y ahí terminó todo. Por el otro lado, podemos decir, el ordenamiento jurídico está interesado en que se respeten los intereses de no solo los acreedores, sino de la comunidad en general, de los terceros, incluso de algunos acreedores que no pudieron venir a dar la conformidad o que no pudieron negociar porque continuaron los juicios, ¿se acuerdan? Continuaron los juicios donde vino la pregunta de Marina hoy sobre los títulos ejecutivos, ¿se acuerdan? Entonces, en esa balanza entre intereses privados y públicos, y en esa combinación o búsqueda de equilibrio que es el proceso concursal, el legislador del año 2002, le otorgó al juez, nótese que no es el originario, el 2002, le otorgó al juez lo que nosotros llamamos facultades homologatorias. ¿Qué quiere decir? Que el juez puede o no puede homologar más allá de que estén las conformidades de los acreedores. ¿Sí? Históricamente, en el derecho concursal, las conformidades eran suficientes. Apareció en el año 71 una restricción a esto. Se volvió en el año 95 a que las facultades fueran, las conformidades de los acreedores fueran suficientes. Se volvieron a restringir y ahora el juez tiene facultad homologatoria del 2002. ¿Está? ¿Se entiende eso? Porque esta es la mejor visualización probablemente en materia de concurso preventivo que tenemos de cómo la existencia de intereses públicos y no solo privados afecta el resultado del proceso concursal. ¿Bien? Como el juez dice eso, entonces, como el legislador dice eso, el juez puede rechazar un acuerdo que tenga las mayorías. ¿Se dan cuenta? Pero también puede aprobar un acuerdo que no tenga las mayorías. Es decir, puede imponer a los acreedores un acuerdo aunque no haya las mayorías necesarias. Y para eso están los incisos 1, 2 y 3 del artículo 52, que regulan un instituto al que ustedes van a ver que hay autores que lo llaman el cram-down power, es decir, una suerte de poder, que es una facultad, del juez concursal de imponerle a los acreedores disidentes un acuerdo. Para hacerlo, esto que es realmente un quiebre de la postura tradicional respecto de acuerdos preventivos, el legislador lo que me está requiriendo es que si hay una propuesta única sea aprobada por las mayorías de ley, y si el acuerdo hubo categorías, se puede aprobar cuando al menos se logró la conformidad en una de las categorías, ¿sí? Esas conformidades alcancen a las 3/4 partes, es decir, no a los 2/3, sino a los 3/4, es decir, es una conformidad agravada, y finalmente que se aplique el instituto de la no discriminación contra las categorías disidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que las categorías disidentes
cobren por vía del acuerdo al menos lo que cobrarían en un supuesto de liquidación en quiebra. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Yo acuérdense que estaba en mi concurso preventivo, yo tengo 52 acreedores que son ustedes. Supongamos que hice 2 categorías. Hice una categoría a la que le vamos a llamar la categoría de los acreedores de menor monto, ¿no? Y otra categoría que le vamos a llamar los acreedores de mayor monto. En la categoría de los acreedores de menor monto están todos, salvo Valentín, Lucrecia y Daniel. Ellos 3 están en la categoría de acreedores de mayor monto. Yo, la categoría de acreedores de menor monto, le ofrecí pagarles el 100% de los créditos del capital verificado al mes del concurso, reconociéndole intereses a tasa pasiva desde la presentación del concurso hasta el efectivo pago. Y conseguí que de los 49 que están en esa categoría me den la conformidad 45, ¿no? En la otra categoría, los de mayor monto, donde están Valentín, Lucrecia y Daniel, le ofrecí pagarle con 3 años de gracia sin interés desde la homologación del acuerdo. Entonces resulta que ni Valentín, ni Lucrecia, ni Daniel agarró viaje con esta propuesta. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Yo no logré las mayorías, porque en la categoría de mayor monto no tengo mayorías, pero en la de menor monto sí tengo. Tengo 45 sobre 49 y supongamos que tengo el capital. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Yo probablemente estoy haciendo un trato discriminatorio con Valentín, Lucrecia y Daniel. ¿Por qué? Porque le voy a pagar dentro de 3 años, cosa que, bueno, podría llegar a ser tolerable si yo preveo algo respecto de la pérdida o depreciación de ese crédito. Ahora, si le pago sin intereses dentro de 3 años y a los otros le pago con intereses ahora y el 100, me parece que ni Lucrecia, ni Valentín, ni Daniel van a dar la conformidad jamás. Pero no solo que no la van a dar, sino que ¿no sería esto discriminatorio para ellos? ¿No lo ven ustedes como discriminatorio? Sí. No, que en realidad tiene que ser igualdad de trato para los que están en una misma categoría, no igualdad de tratos de diferentes categorías, aunque sí es un poco abusivo. Bueno, Marina, efectivamente, a ver, el principio de la igualdad de trato